Hola amigos, muy buenas noches. Soy Luis y están en Caja de Pandora. Aquí al lado tenemos a Jean-Guillaume Salles. No, Jean-Guillaume, Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, dilo Sí, bien en pero francés. Jean-Guillaume. para vosotros españoles, mi nombre es una pesadilla. Y América del Sur peor. En francés se dice Jean-Guillaume, pero para vosotros yo creo que es muy difícil. A veces estaba en Costa Rica y una persona me dice, ¿pero cómo se dice tu nombre? ¿Jean-Guillaume? Dice, no. Entonces, Juan Guillermo es mejor. Juan Guillermo. Estamos con Juan Guillermo. Para vosotros. Bueno, un saludo Juan por estar con nosotros. Muchas gracias Luis, un placer de estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Bueno, hoy tenemos un tema un poco peculiar porque, claro, si las personas nos ven y decimos, madre mía, qué miedo me da, ¿a qué te estás refiriendo con este tema? A los miedos. A los miedos internos de los seres humanos. Sí, porque cuando tenemos miedo vamos a reaccionar como un grito o como una expresión muy típica de España, yo creo, se dice. Sí. En Francia tenemos otra, pero vamos a reaccionar muy fuerte cuando estamos enfrente de un miedo. Entonces mi idea hoy estaba de hacer una charla sobre este miedo, porque el miedo crea un montón de problemas que no existe. Entonces me parecía bien de clarificar un poquito este tema. Perfecto. Antes de empezar con la charla, decir que este fin de semana hemos estado en una formación con él, espectacular, y la gente que venga de aquí a 3 semanas a la del dinero a Barcelona lo van a disfrutar. Van a notar muchos cambios. Luego hablaremos un poquito, la dinámica va a ser, vamos a entrar en conferencia. Cuando acabe la conferencia hablaremos de las actividades, entre medio estará el protocolo que queremos hacer y al final, si da tiempo, las preguntas de ustedes, que siempre damos unos minutitos para que puedan preguntar cualquier tema. Y vamos adelante con ello, con la conferencia. Madre mía, qué miedo me da. Así es. Entonces, un saludo a todos. Detrás de este pequeño cuadrito nos podemos hablar y compartir este momento. Y lo que me encanta en los videos es que tenemos esta oportunidad de pasar un momento y intercambiar. Entonces, tú que estás detrás de esta cámara, puedes escuchar esta conferencia de manera pasiva o activa. Si quieres hacer esta conferencia de manera activa, te invito a tomar un papel y un boli para escribir, porque paso a paso vamos a identificar algunos miedos y el hecho de escribir ayuda a organizar en nuestra cabeza la información. Es el poder de la escritura, poder organizar, estructurar la información. Y en el momento voy a pedir, por la gente que lo quiere vivir de manera más vivencial y activa, que cada uno comparte en el chat algunos de su miedo y para hacer el proceso. Mi idea es que vamos a vivir un momento con información que espero pueda ayudar a cada uno de vosotros y también empezar a liberar algunos miedos. Entonces, ¿por qué tengo ganas de hacer este charla sobre el miedo? Porque me he dado cuenta con los pacientes en terapia y conmigo también, que el tiempo que pasamos a tener miedo es increíble. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio de medir en un día cuánto tiempo yo puedo sentir esta emoción? Claro que podemos tener momentos en nuestra vida donde tiene muchas movidas, que claro que se activa más el miedo, pero es interesante de darte cuenta el tiempo que pasamos a tener miedo. Eso es, cuando me he dado cuenta de eso, me parecía así muy fuerte. Entonces, trabajando este tema del miedo, he buscado una definición un poquito concreta de decir, pero, ¿qué es un miedo? Porque a veces tenemos la confusión entre un miedo y una fobia. Entonces, voy a mirar mis notas porque, como es en español, si no me invento palabra, estoy creando otro idioma, aunque se entiende algunas veces. Entonces, la definición que he encontrado con un miedo que me parece muy concreto, un miedo aparece cuando me conecto a una realidad probable de un peligro en el futuro. ¿Qué significa? Entonces, estoy en contacto con una realidad probable, significa que no es cierto, de un peligro en el futuro. Y aquí
se activa dentro de mí una reacción hormonal, emocional, fisiológica muy fuerte, que claro es una reacción de sobrevivencia. Entonces, cuando tomo conciencia de un peligro probable en el futuro, voy a reaccionar muy fuerte desde mi emoción, desde mi cuerpo, me pongo sobre mi sistema simpático, que genera mucho estrés. Eso es la definición de un miedo. ¿Y cuál es la diferencia con una fobia? Una fobia es un miedo irracional de un peligro inexistente. Eso es muy importante. Una fobia es un peligro, es un miedo irracional de un peligro inexistente. Es decir, que en la realidad no tiene el peligro, pero en mi imaginación tiene el peligro. Por ejemplo, podemos ver la gente que tiene miedos de los tiburones. Entonces, claro que en el mar tiene tiburón, pero está en verano, está en la playa, tiene agua hasta las rodillas, el agua es clara y todo va bien, pero ella se imagina que un tiburón va a venir y le va a comer. Y cuando esta persona se da cuenta, se hace esta película, es verdad, y aunque hace 40 grados que se quema en el sol, no se puede bañar. Ese es el problema. Entonces, hoy no vamos a tratar las fobias, porque es otro tema, pero más del miedo, porque es cosas que encontramos a menudo en nuestra vida. Entonces, para resumir, un miedo es cuando tomo conciencia de un peligro probable, real o virtual. Y aquí se activa el miedo. La intención positiva es la sobrevivencia, porque al nivel de la sobrevivencia, un miedo me permite de reaccionar para sobrevivir. Entonces, he mirado un poco cuáles son los miedos, entre comillas, real. No tiene mucho. Es por eso que es interesante de ver cómo podemos bloquear nuestra vida con miedo que por lo final no son tanto, pero es el miedo. Entonces, como miedo, ¿qué tenemos? Tenemos un miedo de un ruido repentino. Entonces, tiene un ruido fuerte y cómo va a reaccionar, va a gritar, va a reaccionar con tu cuerpo. Tiene el miedo de caer, entonces cuando me hago un movimiento que voy a caer, puedo gritar porque tengo este miedo. Miedo del vacío, cuando estoy enfrente del vacío, tengo un miedo que, como si el vacío me atrae, para que reaccione. Miedo de la agresión, miedo de morir y miedo del desconocido. Más o menos, eso son los miedos fundamentales. Pero el ser humano es muy creativo y se inventa un montón de miedo que no existe. Y aquí es el problema. Un poquito antes estaba diciendo que un miedo es cuando tomo conciencia de un peligro real o imaginario. Y aquí empieza la fiesta para complicar las cosas. ¿Qué significa? Tiene un miedo real que es el miedo de morir. Por ejemplo, si una persona me amenaza con un arma, un pistolero, un cuchillo, una vara, ¿se dice? La pistola, las balas. No, el cuchillo, ¿cómo se llama? Una navaja. Navaja, ¿eh? Sí. Entonces, si estoy poniendo a Luis un pistola aquí, una navaja aquí, si en este momento él no tiene miedo de morir, es que no está en la negación, no está aquí. Y este miedo de morir es real. Y entonces, aquí voy a tener una reacción de miedo para sobrevivir. Pero después tiene el miedo virtual, imaginario, que es el miedo de la muerte. Entonces estoy tranquilo en mi casa, hago la siesta, y de un golpe me viene este miedo de morir. Pero no pasa nada. No tengo agresión, no tengo amenaza. Pero voy a reaccionar desde el miedo. Y aquí tenemos la diferencia entre un miedo real, que nos permite sobrevivir, y un miedo que es totalmente virtual, una imaginación. Por supuesto, este miedo, aunque está en delirio, no está aquí para nada. Por el momento, definimos más cuál es el miedo, qué es una reacción cuando estoy enfrente a un peligro real o virtual, pero el miedo es siempre una anticipación. Entonces, ¿por qué el miedo es un problema? El miedo es un problema
porque nos desconecta de nuestro recurso y nos puede paralizar en nuestra vida. Eso es el problema. Podemos decir que en algunas circunstancias de nuestra vida podemos tener miedo y es normal. ¿A dónde el miedo se vuelve en un conflicto? Es que el miedo me impide de hacer cosas o adapto toda mi vida alrededor de mi miedo para no encontrar mi miedo. Y eso es un problema, porque en vez de vivir y de afrontar las cosas, voy a adaptar mi vida para no encontrar este miedo. Todo se va a organizar para no encontrar eso. Y también me voy a paralizar, a desconectar de todo mi recurso. Aquí el miedo va a dar un problema. Entonces, primera cosa, claro que es normal de tener miedo. ¿A dónde este miedo se vuelve un problema? Porque este miedo me impide de vivir. Porque me fuerza a adaptar toda mi vida para no encontrar eso, o me paraliza totalmente y no puedo. Por ejemplo, la gente como Luis, que tiene miedo de hablar en público. Ese es el peor de los míos. Sí, sí, se ve mucho, se prepara mucho antes. Yolanda dice que soy un tímido arrepentido, que hablo porque soy muy tímido y me tiro a la piscina. Sí. Entonces, pero tiene miedo, pero te tira a la piscina. Entonces, aquí no es un conflicto, porque lo hacemos. Entonces, aunque tengo miedo, ya lo hago. Y hago lo que llamamos una nueva experiencia de referencia. Entonces, en mi imaginario va a estar terrible, pero cuando lo hago me da cuenta que ya no es terrible. Y aquí se queda el miedo. Pero a menudo cuando el miedo es muy fuerte, no podemos hacer este paso. Y aquí el miedo se vuelve en un conflicto. Entonces, la otra cosa es de hacer la diferencia entre el miedo y el objeto del miedo. Es decir, tengo miedo de la agresión. Son dos cosas diferentes. Tiene la agresión, que es el objeto de mi miedo, y tengo miedo de eso. Pero ¿cómo hago para tener miedo de eso? Necesito hacer una anticipación en relación al futuro. Entonces, cuando tengo miedo, ¿a dónde estoy? Estoy en el futuro, no estoy en el presente. Me hago una película y entonces, cuidado, el futuro es 30 segundos después. No sé, cuando hablo del futuro no significa que es 3 meses, un año, y a veces puede ser eso, pero 30 segundos es el futuro. Entonces, yo voy a anticipar cosas desde el miedo. Y entonces, el miedo, eso es una primera toma de conciencia que nos ayuda a veces, es de darnos cuenta que es un miedo. Es solamente una emoción, como la tristeza, la rabia u otra. Es solamente una emoción, pero ¿cuál es el problema? El miedo engaña a nuestro cerebro. Es decir, que cuando tengo miedo de una cosa probable que puede llegar en el futuro, estoy seguro que va a llegar eso. Y reacciono como si ya la agresión está aquí, o la creencia está aquí, o la muerte está aquí. Pero en el presente todavía ya estoy tranquilo. Entonces, la metáfora que me viene del miedo es que el miedo es como un espejismo en el desierto. Estoy en el desierto, tengo una sed tremenda y de un golpe, en medio de nada, aparece un oasis. Árboles, agua. Y entonces, ya, es genial. Y entonces voy rápido para beber. Y cuando entro en el espejismo, ¿qué pasa? Ya, desaparece. Y el miedo es la misma cosa. Es una ilusión. Pero como el miedo da miedo, en vez de ir corriendo para entrar dentro, me voy del otro lado. Y aquí se mete en el miedo. Es eso, el problema del miedo es que el miedo da miedo. Pues parece un poquito tonto, pero eso es fuerte. Entonces, si quedamos con la metáfora del espejismo en el desierto, el espejismo me da gana, entonces es mi solución, entonces me voy. Pero cuando me voy se desaparece. El miedo es lo mismo cosas. Pero como me da miedo, me voy del otro lado. Pero si en vez de ver al otro lado, como dice Luis, me tira en la piscina, entra en el miedo, ¿qué va a pasar? Me da cuenta que pasa nada. Y aquí es un shock positivo.
decir, joder, toda mi vida, 10 años, me adaptó, me hizo un montón de cosas y no pasa nada. No es tan terrible. Tal vez es incómodo, pero no es terrible. Pero a veces tienen miedo que son tan fuertes y que engaña al cerebro que pasa las cosas siguientes. Tengo mi miedo, entro en mi miedo y descubrí que ya no pasa nada, no es terrible. Pero mi mente me hace creer, pero ok, está bien, se pasa bien, pero la otra vez puede ser peor. Y entonces me entiende mi miedo. Entonces, aunque mi experiencia me demuestra que pasa nada, mi cerebro me sigue engañando con este miedo. Entonces, el miedo es solamente una emoción. Es sencillo, cuando tienes miedo, no es verdad, no es una realidad. Eso es un mantra que podemos utilizar. Cuando tengo miedo, es una ilusión, no es verdad, no es real. Es mi cerebro que me engaña porque él está programado para eso. Porque la intención positiva es la sobrevivencia, pero la intención es positiva para miedo real. Recibo una agresión, estoy en peligro de muerte, no tengo a comer o puedo caer. Eso es un miedo real. Pero tenemos un montón de miedo, con miedo del juicio de los demás, miedo de que la gente que amo puede morir, miedo de no tener suficiente dinero para comer, un montón de cosas. Montamos películas. Pero el problema es que estas películas, para nuestro imaginario, son verdad. Porque nuestro inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Entonces, ¿qué pasa? Que me monto una película y como esta película genera este miedo, genera una emoción fuerte. Y aquí mi cerebro se engaña y piensas que ya el objeto del miedo está aquí. Estoy haciendo una película que me proyecta 30 segundos, un mes delante de mí, pero como yo empiezo a sentir miedo, para mi inconsciente es como si ya es real. Y voy a reaccionar de la misma manera que si el objeto de miedo estaba aquí. Y aquí es el problema porque estoy en mi película, pero yo creo que es real. Entonces, primera cosa es que es normal de tener miedo. Lo que no es normal es que este miedo te impide de vivir o que este miedo te fuerza a adaptar tu vida para no encontrar este miedo. La segunda cosa es que este miedo es solamente una emoción, pero tu cerebro pero engaña a tu cerebro por muchos procesos. El resultado es que tu cerebro piensa que eso es real. Eso es muy importante de darse cuenta de eso. Es solamente una emoción. Tengo un miedo muy grande, pero es solamente una emoción. Otra cosa muy importante en relación al miedo es que a veces podemos decir, tengo miedo de muchas cosas, o tengo miedo. Entonces, cuando digo, tengo miedo de muchas cosas, o tengo miedo, digo nada. La primera cosa es de precisar nuestro miedo. Y aquí va a utilizar tu bolígrafo. Entonces, me gustaría que cada uno que quiere hacer esta experiencia empiece a escribir sobre su hoja de papel su miedo. Tengo miedo, pero ¿de qué? ¿De verdad tengo miedo de qué? Por ejemplo, puedo decir, el futuro me da angustia, entonces tengo miedo del futuro. No, es mentira. Si tienes miedo del futuro, es que tú tienes miedo de una cosa muy específica en el futuro. Y entonces te va a dar cuenta, si tú te haces la pregunta de manera sincera, cuando tengo miedo del futuro, ¿tengo miedo de qué? Y aquí va a venir la respuesta. Entonces te dejo un momento para empezar a escribir este miedo que tienes en tu vida, que puede ser 1, 2, 10. Y para precisar eso, de decir, ok, cuando tengo miedo del futuro, ¿tengo miedo de qué? Tengo miedo de morir, tengo miedo de la carencia, tengo miedo de estar solo, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene gente que acaba de separarse y hacía 10 años que están emparejados, 5 años o menos o más, y están solo. Y aquí le entra miedo de seguir toda su vida solo, hasta la muerte. ¿Okay? Entonces, porque si tú encuentras una persona, porque tú vas a acabar solo. Entonces, si tú es tu decisión, ya puede acabar solo, pero si tienes ganas de estar con una persona, ya se puede que estar
va a aguantar algunos meses de soledad o no sé qué, pero eso es una película que nos hacemos y que nuestro cerebro engaña a nuestro cerebro. Entonces, la primera cosa es que es muy importante es, tengo miedo de que, de manera muy precisa, muy específica. Me gustaría en el chat que algunas personas pueden escribir cuáles son sus Aquí tengo miedos. yo varios. Ah, Varios. Tenemos a Elba que dice, yo tengo miedo a estar solo a veces y algunas veces no. ok. Tenemos también a Cari que dice, tengo miedo, ¿te lo digo? A Dios, Jehová, y sus juicios, infiernos. Segunda venida de Cristo, etc, etc. Sería uno de mis máximos miedos, o que me violen, o al que me pasara posmuerte. Donc, tienes miedo del juicio de Dios, de la agresión sexual, del la violación y de la muerte. De la muerte. Okay. ¿Qué tenemos más a compartir con nuestros miedos? Miedo a la carencia, a la escasez, miedo al agua. Ahora, sí, es interesante. Cuando la persona dice tengo miedo del agua, no es suficientemente precisa. Cuando tienes miedo del agua, ¿tienes miedo de qué? Porque si dice tengo miedo del agua, no puedes beber. No es verdad, puedes beber. Entonces, cuando tienes miedo del agua, ¿tienes miedo de qué? Sí. No tenemos miedo, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, seguimos diciendo un momento qué más miedos veo por aquí. Yo tengo miedo de no saber qué es la verdad, el miedo. Miedo al rechazo. Miedo a vomitar. Tengo miedo a nadar. Ok. Mira, es interesante. Cuando dice tengo miedo, ¿qué es? Baja un poco. El fracaso. No. Tengo miedo de la verdad, ¿no? Sí. ¿Qué es? De no saber qué es verdad. Eso también no es suficientemente preciso. Cuando tienes miedo de no saber lo que es verdad, detrás de eso, ¿de qué tienes miedo? Entonces, si no sé la verdad, ¿cuál es el miedo detrás? Entonces, el primer ejercicio con los miedos es de identificar cuál es el miedo de verdad. Entonces, miedo de no saber la verdad no es el miedo real. Ok, no sé nada o no sé la verdad, ¿cuál es mi miedo detrás? Y también miedo de nadar, eso no es verdad. Cuando tienes miedo de nadar, ¿tienes miedo de qué detrás? ¿De ahogarte, de que un tiburón te comes o otras cosas? Entonces, la primera cosa para trabajar un miedo es de hacer ese trabajo de identificar de manera muy precisa cuál es el miedo de verdad. Entonces, y sobre todo lo que es importante es que a menudo un miedo puede ser racional o totalmente irracional y no pasa nada. Y eso es la trampa, porque si tengo un miedo irracional, ¿qué voy a hacer? Voy a juzgar mi miedo y amplifico el problema. Entonces, primera cosa es, tengo miedo. Segunda cosa, ¿de verdad tengo miedo de qué? Y tercera cosa, acepto que mi miedo está totalmente irracional o no, pero es mi miedo y yo tengo este miedo. Entonces voy a empezar con este miedo. Entonces, ahora que tenemos más de manera precisa este miedo y de qué tenemos miedo, es importante de darse cuenta que este miedo puede existir porque detrás tiene una creencia. Es decir, que si tomamos el miedo de los tiburones, porque la persona tiene miedo del tiburón, porque ella tiene la creencia que los tiburones comen a los seres humanos. Si esa persona tiene la creencia que los tiburones sean veganos, no tenía miedo del tiburón. Entonces, el miedo puede existir porque detrás tiene una creencia. Y, por ejemplo, la persona que tiene el miedo del juicio de los demás, tiene la creencia que el otro le va a rechazar. Tiene también la gente que tiene miedo del desconocido. Entonces,
que cuando tiene gente desconocido se asuste, porque puede tener la creencia que el otro es peligroso. Gente puede tener el miedo de la carencia porque detrás ellos tienen la creencia que dice no soy capaz de ganar suficientemente dinero. Eso son creencias, no son verdad. Y ese es el problema con nuestra creencia limitante. Cuando una creencia es muy limitante, a veces la tomamos como una verdad. Por ejemplo, tengo miedo de la carencia, y entonces yo pienso que no soy capaz de ganar suficientemente dinero, pero para mí no es una creencia, es una realidad porque no gano suficientemente dinero. No, tú eres capaz de ganar suficientemente dinero, pero tienes esta creencia sobre tú mismo que va a hacer, que va a generar esta realidad. Es la fuerza de una creencia. Una creencia es como un programa que hace que tu sistema interno entra en resonancia con una realidad externa para cumplir este programa. Y es muy, muy fuerte. Entonces, si la creencia es súper positiva, ya no cambiamos eso, pero vamos a cambiar la creencia. Entonces, si regresamos a la persona que tiene miedo de la gente desconocido, es que detrás tiene la creencia que el otro es peligroso. De una manera o de una otra, más o menos. Es un ejemplo. Y entonces vamos a tomar una persona que es el inverso, una persona súper abierta, que le encanta hablar con la gente, que se puede relacionar. Y si pidemos a esta persona, para ti, ¿qué es la gente? La gente que no conoces. Esta persona puede tener la creencia que un desconocido es un amigo que todavía no has encontrado. Entonces, la gente ve en el otro un futuro amigo. Entonces, claro que ella nunca va a tener miedo. Pero si yo tengo la creencia que el otro me puede atacar, juzgar, dañarme, claro que el otro es peligroso. Entonces, la primera cosa es identifico mi miedo de verdad, miedo de ahogarme en el agua, miedo de no tener suficientemente dinero en el futuro, miedo del juicio de los demás y otra miedo. Después de intentar de identificar cuál es la creencia que hace que tengo este miedo. Por ejemplo, tiene una experiencia muy divertida un estudio que se hace muchos años atrás. Tomamos dos grupos de gentes. Tenemos un grupo de gente que tenía pánico de hablar en público y otro grupo de gentes que le encanta hablar en público, los inversos. Y entonces, para estudiar qué pasa en nuestro sistema, que son películas, pero que nos creemos, empiezan a hacer preguntas a las personas. Entonces, se da cuenta que la persona que tiene pánico de hablar en público, antes de hablar, se imagina toda la sala delante de ellos, que le miran con ojos que dicen, pero, ¿qué cuenta? No sabe lo que dices. Que ve la gente con una mirada de rechazo, de juicio muy fuerte. Y la gente que le encanta hablar en público, antes de hablar en público, se imagina la sala con la gente que está súper interesada por lo que cuenta. La gente dice, genial, y todo eso, que empieza a hacer preguntas. Pero son dos películas. Una película me permite de ser súper abierta y otra me impide de vivir. Entonces, por favor, cambiamos la película. Y el miedo hace que nos creamos película, pero de terror, de pánico. Podemos ser muy creativos en esto. Entonces, detrás, lo que sostiene el miedo es una creencia. Entonces, primera cosa es encontrar el miedo concreto. Y detrás es cuál es la creencia que hace que yo puedo tener miedo de eso. Si estoy seguro que el tiburón come solamente las algas y me puedo bañar tranquilo. Pero si yo tengo la certeza que el tiburón come a los seres humanos, y sobre todo a yo, porque no sé por qué, pero el tiburón le encanta mi carne, me hace esta película, claro que voy a entrar en eso. Entonces voy a dejar un pequeño tiempo para que la gente que quiere participar
escribe sobre la hoja de papel el miedo concreto. Por ejemplo, tengo miedo del juicio de los demás o de la gente desconocida. Y detrás, abajo, no detrás, escribir la creencia que sostiene este miedo. Si tengo miedo del juicio de los demás, la creencia es que el otro me puede rechazar. Si tengo miedo del desconocido, de la gente desconocida, es que el otro es peligroso. Si tengo miedo de la carencia, no soy capaz de ganar suficientemente dinero. Y así. Entonces, yo veo también miedo a conducir. Eso, sí. Entonces, también miedo a conducir es interesante de identificar qué tiene detrás. Cuando tengo miedo a conducir, tengo miedo de qué. Tengo miedo de matarme, tengo miedo de matar a otros, tengo miedo de estar bloqueado en la coche. Siempre es muy importante. Tengo miedo a que mi hijo sufra, por ejemplo, o los hijos les pasen algo. Ok, sí. Sí, o sea, es una película terrible que hace que... Es divertido porque es más las madres que tienen esto, ¿no? Que los padres. Porque el padre, su papel es de empujar el hijo en el mundo. Y la madre está en su sistema de protección. Pero cuidado porque cuando tenemos miedo para nuestros hijos, damos un mensaje muy limitante. Françoise Dolto, que ha trabajado en Francia mucho con la psicología infantil, decía que cuando tenemos como padre o madre miedo para nuestro hijo, ¿cuál mensaje estoy dando a mi hijo? Que él está incapaz. Eso es la consecuencia del miedo. Cuando tengo miedo para mi hijo, el mensaje que recibe que significa que él no es capaz. Entonces, el miedo es humano, pero no es útil, es inútil. De verdad, no da más problema que otras cosas. Entonces, sí, los hijos son muy importantes. Ok. Tomo el tiempo de leer un poquito. Sí, los hijos aprenden los miedos de los padres, es verdad. ¿Y por qué los padres tienen miedo? Porque él aprende de su padre, a veces tiene una herencia en relación con el miedo. Entonces, en la hoja tenemos este miedo. Tengo miedo que mi hijo sufre. Y, por ejemplo, la creencia. ¿Por qué yo tengo miedo de eso? ¿Cuál es la creencia? Puede tener la creencia que la vida es peligrosa o que mi hijo puede tener mala suerte, no sé cuál. Lo que es importante es que tenemos nuestro miedo concreto y abajo la creencia que sostiene este miedo. Entonces, vamos a empezar unas cosas para un poquito empezar a cortar esta película de terror que tenemos en la cabeza. Y por eso vamos a utilizar una frase de Katy Byron, que es una iluminada, que trabaja con 4 frases solamente, que te descoloca la mente solamente con 4 frases. Entonces voy a utilizar una frase de Katy Byron que me encanta. Entonces, vamos a empezar con el miedo. Entonces, cada uno detrás de su pantalla se pone en contacto con su miedo. Entonces, cuando digo en contacto con su miedo, ¿qué es? No significa que tú lees la frase que he escrito, pero que tú vas a empezar a sentir este miedo. Yo creo que no es muy difícil para ti de sentir eso, está acostumbrado a eso. Entonces va a empezar a sentir este miedo. Y por eso, imagínate la situación de tu miedo, o recuérdate la última vez que ha tenido tu miedo. ¿La puedes escribir en esta frase que voy a decir para que ellos la vean? Sí, la escribo aquí primero y luego la copio, tío. Bien. Sí. ¿Quién? Entonces, la frase que cada uno se... La frase es una pregunta. Esta pregunta es muy importante que tú te la haces cuando está en contacto con tu miedo, pero es una... Tú haces esta pregunta a tú mismo sin esperar respuesta. Solamente te haces la pregunta lentamente. Entonces, ¿quién sería yo
¿Quién sería yo sin este miedo? ¿Quién sería yo sin este miedo? Okay. Entonces, cada uno se hace esta pregunta. ¿Con interrogante? Sí. Se hace esta pregunta de Cathy Byron. Con mi miedo me digo, ¿quién sería yo sin este miedo? Hace la pregunta varias veces. Y a menudo, ¿qué pasa cuando nos hacemos esta pregunta? Entonces, espero vuestra respuesta. A menudo, ¿qué pasa? Es que no tenemos respuesta que viene, pero se pasa algo que, como si algo se tranquiliza, como si algo se para. Vamos a ver. Bueno, a través del chat, los que sepan la respuesta de su propio miedo de la gente que está comentando en el chat, sobre todo en el de YouTube, pues que es el que estamos viendo, pues a través de ahí pues nos lo va diciendo y nosotros lo vamos haciendo. Seren dice, yo sería libre de angustia, Sí. lo que pueda suceder. Entonces, la respuesta no es tan importante. Lo que me interesa es qué cambia en tu estado emocional, en tu estado interno. Y hazte la pregunta varias veces. Un hombre libre sin prejuicios. Ok, eso es una respuesta. Lo que digo es, mira tu estado emocional. ¿Qué cambia en tu estado emocional? Un ser libre, sí. Muy bien. Me libera. Ok. Paz. Muy bien. Sería una persona más confiada en mí misma. Uh-huh. Sería muy atrevido. Muy bien. Tranquilidad. Genial. Sería una mujer de éxito. Libre. Tendría tranquilidad. Sería una persona relajada y segura. Me hace sentir que en realidad puedo con ello. Otra persona distinta, no sé si iría para bien o para mal. Tranquilidad, no sé. Sí, la persona dice no sé. Eso es muy importante porque cuando no sé, significa que ya tu sistema entra en confusión. Y entonces está empezando a desactivar tu sistema. Cuando un sistema está en marcha, cuando se descoloca, tiene como una confusión. Entonces, la primera cosa es de poder utilizar esta frase, esta pregunta muy sencilla. Ahora vamos a conectar con la creencia que sostiene el miedo. Tenemos escrito el miedo y abajo tiene la creencia. Y vamos a hacer esta misma pregunta, pero sobre la creencia. Por ejemplo, si mi creencia es que el otro es peligroso, ¿quién sería yo sin esta creencia? Y me hago la pregunta lentamente varias veces, sin esperar respuesta. Tiene respuesta o no, está bien. Pero observo que cambia en mi estado de conciencia, a mi energía, a mi emoción dentro de mí. ¿Quién sería yo sin esta creencia? ¿Okay? Hacemos un brindis con todos ustedes. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Así esta pregunta, ¿quién sería yo sin esta creencia? ¿Quién sería yo sin esta creencia? Esta creencia, sí. Si tenemos una respuesta que dice, no sé la respuesta exacta, pero es verdad que siento paz. Fue raro porque me sentí confundida, como si el hecho de liberarme del miedo no hiciera perder mi identidad. Sí, sí, eso es una trampa muy fuerte. Porque a veces el problema es de no tener miedo. Eso es el otro paso a lo cual quiero venir. Entonces, tenemos el miedo concreto, la creencia. Y con el miedo a la creencia nos hacemos esta pregunta, ¿quién sería yo sin este miedo? ¿Quién sería yo sin esta creencia? La hago lentamente, varias veces, y observo lo que cambia. Y después vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál sería el problema si no tendría? ¿Cuál si sería, no tengo este miedo. Eso. ¿Cuál sería el problema si no tendría este miedo? Y aquí quiero una respuesta. ¿Cuál sería el problema
si no tendría este miedo? Y cada uno se hace esta pregunta y va a coger la respuesta. Hace la pregunta varias veces, escribe. ¿Quién sería yo? ¿Cuál sería el problema si no tendría? ¿Es eso? Me confundí yo ahora. No, ¿Quién sería yo si no tengo este problema? No, ¿cuál sería el problema si no tengo este miedo? No tendría. ¿Cuál sería el problema si no tengo este miedo? Que lo escriban. ¿Cuál sería el problema si no tendría este miedo? Ah, es eso. ¿Cuál sería el problema si no tendría este miedo? Que ya lo van escribiendo los moderadores. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el problema si no tendría este miedo? Y Javi dice, sin miedo, pensamientos menos, seríamos más impulsivos, comentaríamos más errores o a lo mejor no. Sin ese miedo sería muy arrogante. No habría ningún problema si no tuviera. Siento que sería perjudicial para mí. No sé qué sería el miedo que mueve. ¿Arrogancia? Ninguno. ¿Sería muy arrogante? Ajá, me siento Entonces, haciendo esta pregunta, nos damos cuenta que a veces nuestro miedo nos protege de otras cosas. Por ejemplo, tiene algunas personas que dicen, ok, si no tengo miedo, puede ser arrogante. ¿Es eso? Sí. Entonces, el miedo me protege de eso. Entonces, es una toma de conciencia importante que a veces quiero quitar este miedo, pero a nivel inconsciente, este miedo me proteja de otras cosas que me da más miedo. Entonces, la primera cosa es de darse cuenta de eso. ¿Cuál sería el problema si no tendría este miedo? Puede ser arrogante. Ok. Mira, hombre, toma el riesgo de ser arrogante. Toma el riesgo de entrar en el objeto de tu miedo. Y aquí va a afrontar el miedo de verdad. Porque este miedo consciente te proteja de otro miedo más fuerte. Entonces, vamos a resumir. Primera cosa, escribo mi miedo más concreta, la creencia que sostiene este miedo. Me hago esta pregunta, ¿quién sería yo sin este miedo? Varias veces, lentamente. ¿Quién sería yo sin esta creencia? Varias veces, lentamente. Y observo que tiene un cambio. Después me hago la pregunta, ¿cuál sería el problema si no tendría miedo? Voy a coger la respuesta. Y aquí encontró el miedo de verdad. Y cuando tengo este miedo de verdad, ¿será arrogante? ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Sin esta creencia que puede ser arrogante. Y vamos en este círculo desactivar un sistema que va a generar o una confusión o una paz. Se puede imprimir una confusión y después una paz. Y después, con el miedo, ¿qué pasa? El miedo, cuando tenemos miedo, toma el poder sobre nosotros. Entonces es como si el miedo es un elefante y yo soy un ratón. Aunque que el elefante tiene miedo del ratón. Pero si yo me imagino enfrente de un elefante, voy a tener miedo. Entonces la llave es de siempre estar más grande que tu miedo. Siempre estar más grande que tu miedo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ahora cada uno se conecta a su miedo y va a sentir su miedo. Entra en esta experiencia. Y cuando está en este miedo, toma conciencia de la imagen visual que viene dentro de ti. No importa el contenido. Solamente toma conciencia de la imagen que viene cuando tienes miedo. Por ejemplo, la persona que tiene miedo del tiburón va a ver el tiburón. La persona que tiene miedo del juicio de los demás va a ver varias personas, una persona que le mira como eso. Pero no importa el contenido, no te enfoca en eso. Lo que me gustaría es que tú toma conciencia del tamaño de la imagen dentro en tu cabeza. Cuando está en contacto con tu miedo, a tomar conciencia de la imagen que ves dentro de tu cabeza
Aquí toma conciencia del tamaño solamente de la imagen. La imagen tiene el tamaño de una foto, de una hoja de papel, de una pantalla de televisión, una pantalla de cine. Solamente toma conciencia del tamaño de la imagen en relación al miedo. Y la puede dibujar en tu hoja para medir más o menos el tamaño de esta imagen. Después va a respirar profundamente, abrir los ojos para salir de tu miedo, regresar con nosotros. Aquí estamos contigo para acompañarte en este camino de los miedos. Y ahora va a cerrar otra vez tus ojos y va a pensar a ti. Solamente piensa a ti. Y cuando piensa a ti, va a venir una imagen. Puede ser solamente tu cara o tu cuerpo entero, no pasa nada. El contenido no importa. Piensa a ti, tiene una imagen, y mira el tamaño. Tamaño de foto, tamaño de hoja de papel, tamaño de pantalla de televisión, tamaño de pantalla de cinema. Y va a anotar sobre tu hoja el tamaño de tu imagen. Y a menudo, ¿qué va a pasar? Te das cuenta que el tamaño de tu imagen es el tamaño de una foto y el tamaño de tu miedo es el tamaño de una pantalla de televisión. Entonces, ¿qué pasa? El tamaño de la imagen de tu miedo es más grande que tú. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a invertir las cosas. Va a hacer crecer la imagen de ti hasta que la imagen de ti se vuelve como una pantalla de cinema y el miedo queda su tamaño de pantalla de televisión. Y dentro de ti va a visualizar estas dos imágenes, o la imagen de tú es mucho más grande que la imagen de tu miedo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que dentro de ti va a sentir unas cosas que empieza a respirar. Porque recuérdate que el miedo te desconecta de tus recursos. Entonces, lo que es muy importante es que siempre la imagen de ti sea más grande que la imagen de tu miedo, del objeto de tu miedo. Eso te va a permitir de recuperar recursos en frente de este miedo. Entonces, ¿qué tenemos con herramienta para afrontar este miedo? Identificar nuestro miedo, la creencia que sostiene este miedo, destabilizar este miedo, esta creencia con esta palabra, ¿quién sería yo sin este miedo? Verificar si este miedo me protege de otro miedo. Entonces, ¿cuál sería el problema de no tener este miedo? Y voy a darme cuenta que tengo miedo de ser arrogante o otras cosas. Y entonces voy a ser quién sería yo sin este miedo, hasta que empezó a sentir esta paz. Después tomo conciencia de la imagen, del tamaño de la imagen de mi miedo, del tamaño de mi imagen que me representa yo. Y voy a hacer que mi imagen sea siempre más grande que la imagen de mi miedo. De esta manera va a empezar a tomar el poder sobre tu miedo, sobre tu película interna, que no son real, porque es solamente película que va a anticipar las cosas, pero que engaña a tu cerebro. Y siempre recuérdate que si es un miedo, no es real. Si es un miedo, no es real. Y es solamente una emoción. Yo puedo tener una emoción muy grande, es un gran miedo, pero es solamente un miedo, solamente una emoción, no es real. Entonces, la meta, el objetivo, entonces a veces podemos pensar que, pero si no tengo miedo, puedo estar en peligro. Eso es la última trampa. Para quedarte en seguridad, no necesita el miedo. Necesita solamente de ser atento. ¿Vigilante se dice? ¿Con qué? Vigilante, vigilante. Sí, vigilante, sí, vigilando. Ser atento o vigilante, pero por eso no necesita miedo. Entonces, ¿tener miedo? No. Ser atento, sí. Entonces, solamente necesita ser atento. El miedo no es necesario para tu sobrevivencia o para tu seguridad. Y para tu sobrevivencia, si está enfrente de un peligro real, ya, para reaccionar con miedo, pero eso es una buena cosa. Para todas las otras cosas, solamente necesitas ser atento.
Y entonces, hace algunos años he descubierto, no sé a dónde he leído eso, yo pensaba antes que el inverso del miedo es la seguridad. Y no, el inverso del miedo es el amor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado de amor, no tiene lugar espacio para el miedo. No existe. Entonces, eh, tenemos dos recursos enfrente al miedo. Un recurso muy potente es la curiosidad. Es decir, que en vez de tener miedo de una situación, de lo que va a pasar, yo puedo solamente ser curioso, estar curioso de lo que voy a descubrir. Eso cambia muchas cosas, porque la curiosidad es un recurso muy potente. La curiosidad te permite de conectarse con tu creatividad, y es cuando está creativo que encuentra soluciones, y te permite de ser abierto, de estar abierto. Y cuando está abierto puede tomar las oportunidades. Entonces tenemos el poder de reemplazar el miedo por la curiosidad. Y si estamos acostumbrados a funcionar en el miedo, también podemos empezar a poner amor en esta situación de miedo que podemos sentir. Por ejemplo, vamos a tomar el miedo que acabas de escribir en tu hoja y te va a recordar la última vez que has vivido este miedo. Y te recuerda este momento y va a mirar este recuerdo como una película en la televisión o en el cine. Es decir, que tú estás disociando. Es decir, que tú puedes estar espectador de tú mismo y ver este otro mismo en la película, en la pantalla y todo eso. Y ver el otro tú mismo que tiene este miedo. Y va a poner una cortina blanca en esta película. Va a abrir tus ojos y a respirar profundamente. Y ahora te va a recordar una situación que puede estar muy antigua en el tiempo o hace poco tiempo. En una situación a donde tú has sentido mucho amor para una persona, para un animal, cualquier cosa, un árbol, otra cosa. Me gustaría que tú pudieras reconectar este amor que tenía por esta persona, por este lugar, por este animal, y sentir dentro de ti este amor. Y vas a imaginar o más sentir como si este amor que está dentro de ti es como un color. Si este amor dentro de ti que estás sintiendo, si fuera un color, ¿cuál sería este color? Y te va a llenar de este amor, de este color, de esta energía de amor que tiene este color. Y ahora va a quitar la pantalla, la cortina blanca en la película. Y vas a imaginar que manda este color de amor al otro tú que está viviendo esta situación de miedo. Y tú le vas a hacer una transfusión de amor al otro tú mismo que está en la película. Y solamente va a descubrir qué pasa en la película. Que cuando tú puedes hacer esta transfusión de amor a tu doble que está en esta situación, ¿qué cambia en la película? Solamente va a observar eso. Va a observar lo que pasa. Y a menudo cuando ponemos este amor, la película empieza a cambiar sola. Es como si nos escapa la película. ¿Por qué? Porque ponemos otra información en nuestro sistema y podemos ver que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, mi invitación es que
tú puedes hacer este ejercicio, recordar 3 situaciones en tu pasado de miedo. Le ver como una película, pone la cortina. Después, regresa a ti, quita este miedo. Encuentra un momento donde has sentido mucho amor para cualquier situación, persona, animal, naturaleza, otro. Te va a llenar de este amor que va a asociar un color. Y va a llenar estas 3 situaciones del pasado con este color. Es solamente observar lo que cambia en la película sola. Porque aquí va a empezar a dar otra información en tu inconsciente, en tu sistema. Y recuérdate que cuando está en el amor no tiene lugar para el miedo. No es posible. Y entonces a veces el miedo nos da una información que hemos cerrado nuestro corazón. Y es por eso que a menudo vivimos mucho miedo. Pero sí podemos tener como una disciplina de tener un momento contigo, una meditación, otras cosas, para abrir su conciencia, su energía a este amor, a esta capacidad que tenemos de amar. Vamos a ver que vamos a construir dentro de nosotros un terreno en lo cual el miedo no puede existir. Pero eso es como una estructura que tenemos a cambiar. Y vamos a ver que los miedos que no son reales, poco a poco vas a desaparecer. Porque solamente este base dentro de nosotros nos permite no dar lugar a este miedo. Entonces, más o menos es todo eso que quería compartir con vosotros. Va a ver si puede utilizar eso para que la vida sea más sencilla y más agradable. Y vamos a tomar un tiempo para hacer las preguntas. Bueno, aplausos, ya los hago yo ya que nos han quitado de YouTube, pero vamos a entrar un momentito en ver un poquito la agenda de Jam. Podéis entrar en la escuela, lo voy a decir en castellano, Sí. para que la gente lo lea. La escuela lepassager.com, ¿cómo sería en francés? La escuela Le Passage. ¿Vale? Si entráis dentro de la escuela y vais a donde pone agenda, encontraréis que del 10 al 12 de noviembre, de aquí a unas semanitas, aquí en Barcelona, en España, dinero, estás ahí. Hemos puesto varios vídeos hablando del dinero, con lo cual el anterior también lo hablaba en parte. Exacto. El vídeo anterior, el que quiera que repase, pero que, bueno, lo que van a encontrar aquí es una desprogramación para que seas abundante en toda tu vida. Sí, me encanta hacer este curso porque cuando tocamos el tema del dinero es una cosa muy concreta y en nuestro sistema hoy, en el mundo, la energía del dinero nos permite de concretar muchas cosas. Y entonces es un proceso muy potente de empezar a tocar todos los temas inconscientes que son detrás del dinero, porque, para resumir, enfrente del problema del dinero tenemos 2 respuestas. O encuentro una solución en la realidad, busco otro trabajo, disminuyo mis gastos y todo eso, y a veces eso no funciona, porque detrás tiene un patrón que hace que las cosas se repiten. Entonces, cuando empiezo a cambiar mi patrón, voy a descubrir que puerta se abre, que antes estaba cerrada, oportunidad se presenta, y aquí me da cuenta que mi realidad empieza a cambiar porque yo he cambiando dentro de mí. Entonces, es un proceso fuerte de cambiar. Vamos a trabajar transgeneracional, las creencias. Es un taller de transformación. Con constelaciones, Sí. PNL. Sí, acabo el primer día con Ho'oponopono, hay de sí. todo. Y acabo el primer día sobre una constelación sobre el arquetipo del dinero para sanar este arquetipo desde el inconsciente colectivo. O sea, que el que quiera ir va a tener, vamos a decir, un taller, un proceso interno de uno mismo, donde va a tener un trabajo, va a haber muchos protocolos, aparte de teoría, y eso va a hacer que cambies y tomes conciencia. Claro, y también herramienta para seguir. Y tengo también la felicidad de hacer este taller en Chile, del 26 al 29 de enero de 2018, pero en residencial en 4 días. Y me encanta cuando es posible hacer los talleres en residencial porque es mucho más potente, porque desayunamos juntos y tenemos el tiempo, por ejemplo, en la noche de hacer otro trabajo, y entonces nos permite de mover más la energía, de
y de utilizar la energía del grupo para anclar los cambios. Es por eso que cuando es posible me gusta hacer los talleres como en forma de retiro, como vamos a hacer en Chile. Claro, o sea, un retiro, profundidad total. Sí. 18 de noviembre, proceso de duelo en Madrid, España. Sí, eso es solamente un día porque a veces tenemos la confusión que hacer el duelo es olvidar la persona que falleció. Eso es una mentira. Hacer el duelo es no sufrir de la ausencia. Es como eso que podemos hacer, que podemos saber que hemos hecho el duelo. Y a veces pensamos que es una historia de tiempo. Es falso, es verdad. Porque tiene algunas cosas que bloquean el duelo, que hace que el tiempo pasa y no se quita el dolor. Entonces, en este taller vamos a identificar cuáles son los puntos que bloquean el duelo, liberar eso, para después acabar el día haciendo el proceso de duelo, despedirse. Por lo menos. Entonces, la gente lo puede hacer para sí mismo, o los terapeutas que quieren tener un poquito más herramienta para manejar este proceso. Y le vamos a trabajar también con los muertos, que con un proyecto de vida. Cuando me voy a la jubilación, esto es el duelo de mi vida profesional o algo así. O sea, que todas las personas que estáis sufriendo por una pérdida que habéis tenido o hace ya tiempo o hace poco, podéis asistir y si sois terapeutas, aprender el sistema. Eso es. A ver si lo haces aquí en Barcelona, ¿eh? Arancha, apunta, que está por ahí. 24, 25 y 26 de noviembre, introducción a la hipnosis en Madrid, España. Sí, entonces en este taller vamos a empezar para aprender la autohipnosis, porque para mí es la mejor manera de entrar en el proceso. O sea, para uno mismo. Sí, porque cuando tú te das cuenta que tú puedes dialogar con tu inconsciente que te responde, es como si se quita como una pared, una limitación muy fuerte en ti, y se abre un montón de posibilidades. Y después vamos a aprender a inducir el estado de trance, vamos a aprender a cambiar una creencia, a construir una metáfora terapéutica, a programar un objetivo. Es solamente una introducción para que la gente pueda empezar a utilizar eso para ellos mismo o con los terapeutas para empezar a manejar. Pero para mí, esta introducción a la hipnosis, más que una formación, es una manera de vivir, porque es una filosofía donde empezamos a hacer confianza a nuestro inconsciente y eso nos abre un espacio de solución increíble. Perfecto. Y ahora tenemos, lo que pasa es que está viendo que no he marcado aquí, lo voy a poner en grande para que se pueda ver. 8 y 9, 10 de diciembre, bienvenido a tu casa, Ibiza, España. Sí, es un taller sobre el poder personal, es por eso que le he llamado bienvenido a tu casa. Porque a menudo que hace que perdemos nuestro poder es que damos el poder al otro. Entonces vivimos en la casa del otro, no vivimos en nuestra casa. Entonces, la primera etapa es regresar a la referencia interna. En vez de decir, el otro es mejor que yo, tiene razón, yo puedo actuar desde mi verdad en coherencia conmigo. Y para mí la segunda cosa es de tener nuestra capacidad de conectarnos más allá con la conciencia global, una conexión espiritual que nos abre un campo de fuerza gigante. Y entonces, ¿por qué es importante hacer este trabajo? Porque cuando yo quiero lograr una cosa importante en mi vida o solucionar un problema importante, necesito mi poder para lograr eso. Perfecto. Y finalizamos 18 al 24 de enero 2018, campo holográfico, Minas, Uruguay. Sí, entonces encontramos en Uruguay, me gusta mucho la violación de Uruguay, un lugar, Minas, que es un retiro aquí de 7 días, y este lugar es maravilloso. Vamos a tener la naturaleza fuerte, la energía del grupo, y en este curso vamos a hablar de un montón de cosas. La primera parte es enfocar la terapia desde la conexión a nuestra parte divina, a esta conciencia global. Y la segunda, hablamos de la creación de la realidad. Y la última, cómo establecer esta conexión desde la intuición y la creatividad. Y hacer eso en 7 días es muy fuerte. Y entonces, como un retiro, vamos a trabajar también la noche, hacer un montón de cosas. Y la energía es muy potente para la integración. Y estoy muy feliz de este proyecto también.
Muy bien, todos los que nos estáis escuchando, ya digo escuchando, no viendo, que pueden ser en los próximos días, tanto en YouTube como en iVoox, incluido el Facebook, que lo pondremos luego. Si le dais a la tecla ver más, o veis el texto de abajo escrito, en el caso del Facebook, pondremos los datos de contacto de la persona. De hecho, ahora mismo en el vídeo de YouTube, si veis y le dais a la pestaña de ver más, ya tenéis los datos de contacto y las próximas fechas. Y si entráis en la página web, se amplía. Luego tenéis el correo para poder contactar con Arantxa y ella os irá diciendo poquito a poco cómo va, o el local, ¿no? Si está en Chile, pues la persona que lo lleve en Chile, o en Uruguay, la persona que lo lleve en Uruguay. Y más adelante, a medida que vayamos haciendo más vídeos, ya os iremos diciendo próximamente cuáles serán los próximos destinos o las próximas cosas que se vayan haciendo. Muchos conoceréis a Jan, porque es profesor, ha sido profesor, bueno, sigue siendo profesor de la escuela de Christian Flesch, de la biodescodificación, descodificación biológica, antes le llamaban decodificación biológica original de Christian Flesch. Bueno, pues los que sepáis de biodescodificación, desprogramación, todo este tipo de temas, pues ahora él lleva también, aparte de seguir estando allí, esta escuela, y en esta escuela pues también él aplica mucho todo lo que tiene que ver con lo cuántico, con lo científico, para dar una experiencia nueva también a muchos otros protocolos que no solamente son biodescodificación, sino que entran constelaciones, Ho'oponopono, otros sistemas para poder ayudar a la gente a hacer un cambio de reprogramación, lo que decimos un psicoterapeuta, ¿no? Sí, claro, mi búsqueda siempre fue de encontrar cosas que dan resultado. Entonces, en esta búsqueda yo estoy tocando varios temas, y cuando me da cuenta que da más potencia, más eficiencia, yo estoy abriendo otras cosas. Entonces, la idea en mi escuela es hacer cursos que da herramienta a la persona para su día a día, para mejorar su vida, para que estar mejor, y por supuesto puede servir a los terapeutas también. Perfecto. Pues vamos a dar unos 10 minutitos de preguntas. Si tienen alguna pregunta, es decir, ponen pregunta en grande, en mayúsculas, nos dicen de qué país es, porque es muy importante saber el país, y formulan la pregunta en mayúsculas de manera que se pueda entender, y les doy las gracias si lo hacen así, porque sabré que la pregunta es para mí y la podemos ir gestionando con ustedes, ¿vale? Bueno, me estaban preguntando por aquí México, Colombia, si tienes pensado también ir a estos países, por lo menos, con biodescodificación, sí. Entonces, entonces, para descodificación, por supuesto, voy a estar en enero en Bogotá para hacer 5 días o 3 días transgeneracional, 2 días actos simbólicos. Pero también con mi escuela voy a estar a Argentina para hacer el taller de dinero y también transgeneracional en el mes de abril con la descodificación. Y en agosto voy a ir a Cali para hacer un taller sobre el dinero también. Cali también, Colombia. En Cali, Colombia. Y en Perú también tenemos proyecto en Perú también. Todavía no tenemos fecha, pero tenemos con mi escuela cosas que queremos hacer en Cusco. Perfecto. Bueno, estoy esperando todavía aquí las preguntas. A ver si tenéis una buena tarde. Si no tiene pregunta. Había una que era: ¿cuántos miedos se pueden trabajar a la vez con ese ejercicio? No podemos ir a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Entonces, uno por uno. Trabajo uno miedo y después me da un tiempo y trabajo otro miedo. Si veo a Estados Unidos, si tiene el proyecto de ir a Miami para hacer un taller de dinero también. Y en biodescodificación, si entran en la página de Christian Flesch, sí, ahí están todos los países con todas las fechas de todos los profesores que van a dar formación, que aunque no sea Jan, pues bueno, yo he estado con ellos, Pierre Olivier, Beatriz, o sea, Cristian, luego están la chica de Colombia que también la grabé. Gladys, Stephanie también. Stephanie de México, exactamente. Y tiene una nueva profe de Francia que se llama Mirela también. Y preguntan por un taller online. Taller online. Yo creo que de aquí 15 días he grabado un primer taller online de autohipnosis. Entonces se va a editar y se puede comprar online un taller de autohipnosis. Y estoy en eso para hacer otro taller online. Muy bien. Pues nada, como veo que no hay más preguntas del tema, pues vamos a finalizar aquí. A ver, y el universo del miedo es...
¿Y el inverso del miedo es cobardía? Preguntan. No, eso es un juicio. Cuando dice la persona es cobarde, es un juicio. Entonces, el inverso del miedo es el amor. Y cuando está en el amor, no podemos estar en el juicio. Ahora hacen preguntas. ¿Pueden poner el nombre de la escuela? Ya la han puesto en el chat los compañeros. Y si no, entras en la parte del texto de YouTube y ahí lo tienes. Tenemos Rock. ¿El miedo a la carencia puede ser parte o residuo de un proyecto sentido? España, Barcelona. Más o menos, en proyecto sentido, vamos a tener un proyecto, por ejemplo, de salvar a la persona, a la familia. Y yo tengo este proyecto Salvador porque he tenido mucha historia. Entonces, si un tema fue la carencia, claro que en mi proyecto sentido, mi misión es de reparar eso. Pero si tengo que reparar eso, tengo el conflicto, entonces tengo el miedo. Vale, hacemos unas preguntitas más que hay aquí, nos vamos. Berito, preguntas desde México, ¿cómo vencer el miedo a la prosperidad? Gracias. Te hacer la pregunta, cuando tienes miedo de la prosperidad, ¿tienes miedo de qué? De atraer la agresión, la envidia, el juicio, identificar el miedo que está detrás. Tenemos a Cristian desde Chile. Si tengo miedo a ser madre, embarazo, ¿cuál es el conflicto? Puede tener mucho, porque puedo tener miedo de ser una madre mala con mi hijo. Puede tener miedo de, cuando estoy embarazada, de no ser bonita, que mi marido me rechaza o algo así, un conflicto estético. Puede tener miedo del parto, del dolor, de que se pasa mal. Entonces podemos tener mucho miedo diferente. Es por eso que cada vez es muy importante de identificar cada vez cuál es el miedo detrás. Perfecto. Y Adela nos pregunta desde Chile, ¿todos los miedos son inventados desde nuestro inconsciente? Es una cooperación, puedo decir, entre nuestro consciente e inconsciente. Porque nuestro consciente es muy activo en el miedo porque se monta las películas, pero porque detrás, por supuesto, tiene una memoria. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a los moderadores por estar ahí con nosotros ayudándonos a dar los datos. Adelante. Sí, muchas gracias a cada uno por vuestra participación activa en el chat. Me gusta mucho. Yo prefiero eso porque me gusta estar en relación y genial. Entonces, un abrazo fuerte a todos y espero que eso pueda ayudar en nuestra vida. Muchas gracias a todos. Y si os ha gustado el vídeo, ayúdanos a compartir, que llegue lejos, que lleguen a sus amigos. Sobre todo, den al like y suscríbanse al canal. Buenas noches, familia. Hasta pronto. Chao. Ya, antes que estaba preguntando a la gente cómo se escribía, todo el rato está escrito aquí abajo, que se me olvidó decirlo. Pero lo digo antes de que acabe el vídeo. Aquí abajo también tenéis en todo el vídeo, todo el rato, los datos de contacto. Okay. O sea, en la misma pantalla. Hasta ahora. Muchas gracias.